Hola amigos, gracias por estar ahí, por permitirme estos encuentros semanales que tenemos ustedes y yo, donde compartimos un poquito las cosas que pasan en el mundo y que nos preocupan a todos. Así que muchas gracias también por todas las cosas lindas que me ponen, me escriben realmente cantidad de gente, las leo, ustedes saben que trato de contestar, así que muchas gracias, los quiero mucho. Bueno, ustedes sabrán que como vengo hablando hace un tiempo, justamente, he dicho en varias oportunidades que las vacunas para el COVID-19 van a ser para los países ricos. Eso estaba diciendo y hoy nos damos cuenta que algunos países ricos ya tienen toda la cantidad de vacunas necesarias para la primera y segunda dosis, como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene para las 2 dosis para toda su población. Hay otros países también, son los menos, pero son los países que tienen mucho dinero, que invirtieron antes, que pusieron dinero para la producción de las vacunas. Entonces, por supuesto, ya tienen sus vacunas preparadas. Otros países, como Holanda, ha querido donar un poco de vacunas, una cantidad a otros países pobres, pero la Comunidad Europea no le permite porque, claro, en Europa todavía faltan vacunas. Hay países donde no les ha llegado la cantidad de vacunas. Entonces estamos en ese dilema. Por ejemplo, a Sudamérica no llegan las vacunas. También entendemos que los laboratorios se han comprometido a producir una determinada cantidad con los países y no están dando abasto, no llegan, quizá sus expectativas de producción eran mayores a las que realmente pueden cumplir en el día de hoy. Y claro, nos damos cuenta que en Sudamérica, por ejemplo, faltan vacunas. Están llegando muy pequeñas cantidades, con lo cual dificulta el tema del virus, dificulta el tema del contagio. Además de eso, sí, también hay problemas con las vacunaciones, con los centros de vacunaciones. Bueno, se hace muy engorroso, con lo cual ustedes saben que en muchos países, por no decir en casi todos, están proponiendo de nuevo unas cuarentenas un poquito más relajadas que las anteriores, pero están proponiendo realmente cuarentena nuevamente. O sea, esta vuelta la cuarentena sería con toque de queda para cerrar los restaurantes y cerrar todos los lugares a una determinada hora, como serían las 10 de la noche, para que la gente esté más en sus casas nuevamente. Esto es porque la vacuna no llega, porque no son suficientes, porque las vacunaciones no están en tiempo y forma. Y bueno, todo esto complica la situación y realmente el virus más las nuevas cepas se propagan y contagian más. Entonces tenemos que otra vez volver a cuidarnos. Ustedes saben que a todos estamos cansados de hablar de cuidarnos y ya no queríamos realmente más los protocolos. Pero saben que es necesario, que es, diría, indispensable. También el tema de los jóvenes, que claro, como desde un principio se les dijo que no contagiaban, entonces los jóvenes realmente no tomaron precauciones y no se han cuidado. Hoy está demostrado que gran cantidad de jóvenes cada vez se están infectando más, justamente porque no han tomado las precauciones. Ahora la gente mayor se está cuidando más porque tiene más miedo y los jóvenes es como que están más relajados, más disfrutando con los amigos, paseando, yendo a tomar y bueno, ahí tenemos los casos que aumentan día a día. Países como Brasil, tengo informes todos los días que me llegan de amigos que viven en Brasil, y realmente están muy alarmados porque hay muchísimos contagios, porque no se da abasto y porque el sistema sanitario no está respondiendo, no dan abasto con la cantidad de infectados. En Argentina está entrando la segunda ola, con lo cual todos tenemos que tomar conciencia, todos
tenemos que tomar mucha precaución porque las vacunas no llegan. O sea que no se llega a abasto con la vacunación y la gente está más relajada y los cuidados ya no son extremos, entonces vamos a tener todos que tener mucho cuidado porque realmente, y además viene el invierno, realmente se está poniendo seria la cosa, se está poniendo serio el tema y necesitamos protegernos, necesitamos cuidarnos. Así que mis amigos y mis seguidores, otra vez a los cuidados. Yo sé que hay muchos países donde la gente se enoja mucho. Los otros días hablaban realmente de Londres, que los jóvenes van a los pubs a tomar cerveza y que realmente no quieren que les prohíban o que les quiten, les cierren el horario en Inglaterra o en Estados Unidos. No quieren que les restrinjan los horarios porque quieren reunirse con sus amigos, quieren ir a disfrutar. Es necesario porque hasta que la población no esté vacunada en un 70-80% en cada país, no se puede lograr la inmunidad y nos damos cuenta que realmente el virus no se pudo controlar y que además hay nuevas cepas. Entonces yo creo que en cada país las medidas, aunque sean extremas, que estén tomando los gobiernos para cuidar a su población, son necesarias. Y acá no se trata de quitar los derechos humanos de la gente, violar las libertades, no se trata de eso. Yo creo que como no se ha podido controlar el virus, como ningún país o casi ningún país ha podido controlar este virus, creo que el mundo entero necesita medidas fuertes para poder controlar y para que esto no sea más terrible y tengamos que lamentar mucho más. Así que todas las medidas de precaución, de cuidados, son necesarias, indispensables, diría yo. No nos pongamos en contra de los gobiernos, de las leyes que saquen con las restricciones. La economía es muy importante, es fundamental, pero la salud es primordial. Bueno amigos, esto es todo. Lamentablemente no podemos cambiar mucho el tema porque ustedes ven que los días pasan. Estamos a un año de haber comenzado con estas charlas que tenemos todas las semanas y hace un año atrás, justamente para esta época, yo les decía, les hablaba del COVID y les decía lo que había que cuidarse y cómo había que protegerse, pero creíamos que esto no iba a ser tan grave. Pensamos que esto iba a pasar pronto, pensamos que, bueno, esto se solucionaba en un par de meses. Hoy, a un año después de haber comenzado con estas charlas y haber pasado todo este tiempo y empezado las vacunas en el mundo y las investigaciones y los protocolos, tenemos que decir que volvemos al principio. Volvemos a estar tan mal como aquel día que nos enteramos que la gente se empezaba a contagiar. Esto es una pena. Esto da angustia, esto da dolor, esto da inseguridad. Pero es una realidad que tenemos que afrontar. No podemos seguir, no puedo hablar de otro tema cuando la realidad es esta. Un año después, estoy aquí sentada hablando de lo mismo, justamente porque no se pudo controlar. Así que esperemos y tomemos todas las precauciones para cuidarnos. Bueno, queridos amigos, les mando este besito para ustedes. Los quiero mucho, no me dejen sola y nos seguimos hablando la próxima semana.